Bienvenidos, ya estamos una vez más con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Los encuentros con nuestro Motril querido, haciendo esos viajes por el tiempo a través sobre todo de los documentos gráficos y sobre todo de los testimonios, como por ejemplo don Manuel Domínguez, que nos cuenta historias y cómo era ese Motril de antes. Recordamos que estamos en la avenida de Salobreña, llevamos ya unos cuantos programas precisamente aquí en esta avenida, en esta arteria tan principal motrileña, tan moderna. Recordamos que de los años 40-50 es cuando realmente se empieza a construir debajo de nuestra acequia, y a partir de aquí pues se crea esta gran avenida de Salobreña, una nueva salida de Motril por el sur. Les hemos contado muchísimas cosas, hemos mencionado muchísimos pagos, hemos mencionado los claveles, hemos mencionado la caña, hemos mencionado construcciones diferentes que hemos tenido por aquí, edificios, hemos mencionado diferentes puentes que nos hemos ido encontrando a lo largo de la avenida de Salobreña y que lógicamente tenían que salvar esa fantástica acequia que nos ha dado tanta vida a los motrileños. Y llegamos a este punto, casi llegando ya a las famosísimas esplanadas. Hoy les hablamos precisamente del cuartel de la Guardia Civil, que también lógicamente pues ha formado parte de los motrileños desde el año también 1950. 50. Exactamente, se construye en 1950. El antiguo cuartel de la Guardia Civil estaba en la Plaza La Aurora, en la calle del Infierno, Plaza La Aurora, y allí había sido reutilizado porque la Guardia Civil está en Motril prácticamente desde el mediados del siglo XIX. Hay guarnición de la Guardia Civil en Motril, pequeñita guarnición de la Guardia Civil en Motril. Prácticamente desde la creación de la Guardia Civil tiene presencia en Motril. El cuerpo creado por el Duque de Ahumada y que se va a convertir rápidamente en el cuerpo de seguridad más importante existente en nuestro país. Y en ciudades como Motril, que ya tienen cierta entidad en el siglo XIX, la Guardia Civil se instala en Motril, instala una compañía de la Guardia Civil en Motril, y se instalan, en principio se instalan en ese cuartel que existe en la Plaza de la Aurora, calle del Infierno, que era el cuartel del Regimiento de la Princesa. Había sido un cuartel de una compañía de caballería del Regimiento de la Princesa, por eso hay una calle en Motril que se llama Calle de la Princesa. Calle Princesa. Calle Princesa, en recuerdo de aquel cuartel de la Princesa, y se instala en ese cuartel. Pero una vez terminada la Guerra Civil, el cuartel está demasiado viejo. Es verdad que se mantuvo funcionando como cuartel hasta los años 60, finales de los 60, y se derriba después en los años 70. El cuartel el Ministerio del Interior decide crear un nuevo cuartel en Motril, y lo hace precisamente en la zona donde hay terreno, una zona donde no hay en aquella época elementos constructivos, solamente la cooperativa, el colegio y otro elemento público como es el cuartel de la Guardia Civil, y lo hace Regiones Devastadas. Regiones Devastadas era un organismo del Estado creado después de la Guerra Civil para recuperar los edificios que habían sufrido daños durante la guerra, y precisamente es Regiones Devastadas la que construye el nuevo cuartel de la Guardia Civil. El lenguaje motrileño de la época era el cuartel nuevo, era el cuartel viejo, el que estaba allí en la Plaza La Aurora, y este es el cuartel nuevo, que ya se instala, se hace con una construcción más moderna, con las instalaciones necesarias, no solo como instalaciones de la Guardia Civil, sino también como vivienda de muchos de los guardias civiles que vienen a Motril o que viven en Motril como sitio de vivienda, es decir, se crean también con casas. Está construido en lo que era la Huerta del Aljibe. La Huerta del Aljibe viene el nombre porque en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, el Ayuntamiento de Motril decide crear un aljibe público, de manera que en caso de que se cortara la acequia, pues Motril tuviera agua, ¿no? Es decir, y construyen un aljibe de grandes proporciones en la zona sur de Motril, pegado al cubo de la muralla que estaba en la esquina de la puerta del Colegio Agustino. La esquina que tenemos allá arriba, ¿no? Aquí arriba.
y se construye precisamente en esta zona, seguramente el aljibe. Además un aljibe grande, un gran sí, aljibe. por los datos que hay y por algunas personas que lo vieron en un momento determinado, se construye en los años 30, se construye precisamente en esta huerta del aljibe, el pago del agua del hospital, huerta del aljibe, y se construye este nuevo cuartel de la Guardia Civil. Si vemos la foto de esos años 40, nos daremos en cuenta que solamente en este lateral tenemos la construcción de cuartel, la construcción del colegio, la construcción del antiguo hospitalico y más para allá la cooperativa. La cooperativa cañera. Y después se complementa con la construcción de un edificio aquí, en esta esquina, que fue hotel, restaurante y bar, la famosa casita de papel. La casita de papel. De la familia Camarada, que fue, pues evidentemente, un edificio y un bar de mucha fama de Motril, que estuvo abierto hasta los años 70 y que fue un sitio de referencia del ocio motrileño y de la familia motrileña de aquella época. La verdad que sí, que fue... Claro, era... evidentemente la calle era de la el centro. Muralla, la actual calle de la Muralla, no estaba urbanizada, es decir, había muy pocos edificios. Quizás el edificio más emblemático, después del edificio del cuartel, el palacio, porque hay que llamarlo como era, porque era un gran edificio de proporciones muy grandes, de la familia Moré, que estuvo situada en la parte de atrás de la casita de papel y que fue un edificio impresionante. Una casa muy bonita. Impresionante, muy bonita, muy grande y de una arquitectura del siglo XIX importante. Y esta empieza a conformarse la vereda salobreña, todo en relación evidentemente con la apertura, como decíamos, de la carretera. Claro. Sí, la carretera es la que empieza a crear, porque antes aquí lo que había un caminito, otro caminito del borde de la acequia. Y aquí habría otro puente, ¿no? Claro, aquí estaba el puente puente de Castildeferro. Porque teníamos la puerta de Castildeferro allá arriba, a la altura del Jardinillo. En realidad era una rambla que venía de la calle Catalanes para abajo y que se unía con la acequia aquí. Incluso parece que ahí hubo una acequia embovedada que recorría toda la calle Catalanes y que se juntaba con la acequia gorda aquí arriba, ¿no? El caso es que aquí empieza a conformarse la vereda salobreña. Si vemos la foto de principios de los años 50, solo nos encontramos la parte del sur, tierra, con algún cortijo, con la casa de Paco Pérez que construye aquí enfrente, también con el cortijo Sáez, con el cortijo de lo que había sido la familia Martínez de Roda, y estas tres estructuras públicas, cuartel de Guardia Civil, el colegio y cooperativa, y en medio los hospitalicos. Ahí estaba ese edificio antiquísimo de los hospitalicos, y enfrente la tenería, que se derriba también, pues seguramente en esos primeros años, los años 50, años 40, años 50, que se derriba el edificio de lo que había sido la antigua tenería. El solar estuvo mucho tiempo, ¿no? Ahí, el solar de la tenería estuvo mucho tiempo, y la verdad es que la avenida salobreña empieza a adquirir la carretera Málaga, porque todavía no se llama avenida salobreña. Era carretera de Málaga. La carretera Málaga empieza a adquirir esa relevancia que realmente... Como decía, el ayuntamiento tiene que empezar a colocar instalaciones, desde luz eléctrica, es decir, evidentemente el surgimiento del barrio de las Esplanadas cambia radicalmente la zona, ya es una zona que empieza a ser poblada, y la construcción por la inmobiliaria motrileña, pues de todos estos bloques enfrente. La verdad es que empieza a configurarse. A mí me llama especialmente atención, sobre todo cuando vemos la foto, lo has mencionado tú, ¿no? La casita de papel como centro social, centro de reunión, centro hasta de belleza y de moda, ¿no? Porque era el sitio, el sitio de baile. De referencia de Motril. Claro. Motril tenía dos sitios de referencia siempre en esa época: el centro cultural y sus fiestas y sus verbenas, y la casita de papel. No había mucho más en Motril. ¿Y qué tenía? ¿Una colección de puros, creo recordar? Yo creo que sí. Era una colección de puros lo que... Es verdad que en los años 60 hay otro sitio emblemático que se construye en Motril, que es el Hotel Costa Nevada. El Costa Nevada. Que fueron adelantados a su tiempo. Mariberta Feliz y Julio Rodríguez fueron adelantados a su tiempo y crearon un hotel que hoy en Motril no tenemos ni parecido, ¿no? Pero sí que es verdad que la tendencia del urbanismo motrileño es hacia el sur. Es decir, esa es la tendencia que se observa en esos años 60.
más cuando al principio de los 70, aunque la explanada existía muy antigua y tenía siempre mucha tendencia, las esplanadas empiezan también a urbanizarse, el lateral de la explanada empieza a urbanizarse. Teníamos aquí la huerta de Paco Pérez, ¿no? Con, La casa esta Paco Pérez, esa casa Salet, que también Salet, era preciosa, también hay fotos muy bonitas. Yo la recuerdo perfectamente. De esta zona aquí, por eso digo, ¿no? Que tenemos aquí unas estampas preciosas muy bonitas. Hay que recordar que era quizá un poco más estrecha de lo que, sí, hoy la calle de lo que era la avenida Salobreña ahora en la actualidad. La carretera. Y no estaba ni urbanizada, es decir, no había ni aceras, ¿no? Era tierra y poco más. Es decir, y por supuesto la carretera, como la conocemos, asfaltada, pero era una conexión, es decir, que lo que era una carretera. Y esa carretera pues da lugar, la tensión urbanística da lugar a la creación de una zona, además una zona que en Motril nunca se había tocado, ¿no? Es decir, que empieza la tendencia y bueno, y ha continuado. En aquellos años era el símbolo del desarrollo. Es un poco la época... Estos edificios súper altos, claro, súper alto, 10 plantas, 12 plantas. Sí, sí. Es la época del desarrollismo, es decir, que en aquella época, yo lo recuerdo perfectamente, en aquella época ya se hablaba de que esto era el cambio del pueblo a ciudad, ¿no? Es decir, de ese pueblo que además Motril es una ciudad que tiene muchos altibajos económicos y claro, había salido de una época muy dura, los años 40 fueron muy duros, la guerra civil, los años principios del siglo XX también fueron muy complicados en Motril, y los años 60 es la época que empieza el bienestar, ¿no? Es decir, empieza a cambiar el modelo de ciudad, y este es el reflejo de ese pensamiento desarrollista de los años 60, de mediados de los 60. No dependemos ya tanto de la caña, no dependemos tanto de... Es verdad que empieza a cambiar, una agricultura que sigue siendo productiva, claro. Empieza a tener problemas la caña, en esos años empieza a tener problemas la caña porque viene mucha caña americana, mucho azúcar americano, la competencia con el azúcar de remolacha, pero de todas maneras en esos años todavía Motril era un centro industrial, centro de producción agrario importante, un centro de producción de manufactura, de fabricación del azúcar también importante en esos años. Y, sí, pero se empieza a apostar también más por los subtropicales también. Claro, en la época el aguacate cuando llega aquí a Motril, la chirimoya, etcétera. Y toda esta zona se empieza a tener modelos de urbanismo en los años 80, es decir, que si no nos vamos tampoco históricamente al siglo XVII. No. Sí, en los años 80 cuando por primera vez en época del ayuntamiento de Enrique Cobos, haciendo alcalde de Enrique Cobos, cuando empieza a urbanizar de verdad la avenida Salobreña, ya empieza a instalarse iluminación, empieza a instalarse acera, empieza a instalarse, que se hace con impuestos especiales, ¿no? Que recaen los vecinos, son los que aportan el urbanismo de esta zona, que ya se retoca y se hace nueva en época de Carlos Rojas en 2010. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? De que, claro, de toda esta zona, como sea, nos van recordando muchas más cosas. A mí, lo primero que se me viene a la mente son varias cosas. Una, de que teníamos los coches aparcados aquí. Sí, lógicamente todo eso aparcamientos hasta de camiones. Exactamente, se van despejando todos eso. Fotografías de grandes manifestaciones ya aquí, donde ya las manifestaciones por el hospital y todas estas cosas, ¿no? Ya se empiezan a centralizar en esta zona. Y luego pues se me viene, no sé, la heladería tropical, con Don José a la cabeza, Pepito de la heladería tropical, al cual habría que tenerle un homenaje también porque hemos pasado todos por aquí a comer los fantásticos helados, toda la familia. La heladería que tenía en la calle Chispa, exactamente, de la heladería nos la pasamos aquí y estuvo muchísimos años aquí. La cafetería Alexis. Ahí en la esquina, está la farmacia hoy. En la esquina donde está la farmacia, pues también una cafetería que ha estado muchísimos años dándole entrada y dándole pues esa prestancia. Claro, y antes la terraza, el bar terraza al lado y el de Diego al otro lado. En esta zona también, que fueron pues dos sitios emblemáticos de la entrada de la explanada, ¿no? Por eso digo que también le van dando el poderío que necesita una zona, ¿no? Abierta y zona de paseo, zona que la gente utiliza pues para
bueno, pues para salir, para mostrarse, antiguamente con la casita de papel, luego, pues te digo, grandes cafeterías, el Terraza, ¿no? Que luego hablaremos cuando lleguemos, porque también ha tenido una grandísima historia y ha sido uno de los bares más importantes y emblemáticos, ¿no? de nuestro municipio. La avenida de Salobreña, ¿no? Que nos ha dado para mucho, ¿no? Y que sigue dando, ¿no? Lógicamente con esta gran remodelación que tuvo, incluso poniendo ornamentalmente las palmeras, ¿no? ¿no? Hacer que las palmeras estén presentes en esta arteria tan principal, ¿no? Tiene historia, a pesar de que la historia de esto se remonta al siglo XVI, ¿no? Es decir, cuando hablamos de agricultura cañera en Motril, tenemos que recordar todos estos pagos cañeros tan importantes del Senador, la huerta del Senador, la huerta del Aljibe, la huerta de los Martínez. Es decir, que hay una grandísima historia en esta zona de la huerta del Aljibe, la Tenería, pues, si es que tiene una historia. Claro. Es verdad que la modernidad, sí, lo que es la construcción llega de los 50, pero y después a partir de los 60, 70 y 80 se sigue, y la última arreglo de 2010. Pero es verdad que esta zona, a pesar de que no es una zona urbana de Motril durante siglos, tiene una larguísima historia. Es decir, que por este caminito que hoy es la avenida Salobreña pasaban los animales cargados de caña, los burros cargados de la caña, los acarretos de cañas que llevaban las cañas a los antiguos ingenios que estaban situados en la zona del este de Motril, por ejemplo el ingenio toledano o el ingenio viejo, que estaba en este solar que hoy ocupa desde 1917 el Colegio de las Madres Dominicas. Fue el antiguo ingenio viejo, que tuvo una importancia tremenda, que seguramente el ingenio viejo puede remontarse incluso a una aduana musulmana, a una fábrica de azúcar musulmana que era propiedad de la reina Aiza de Granada, Aiza la Horra, y que después se transforma en el ingenio viejo, que lo arregló Contreras, Alonso de Contreras, uno de los grandes industriales motrileños, y que estuvo el edificio pues hasta el siglo XVII. Yo diría que incluso el almacén que hubo en la calle Muralla, frente de la calle Zapatero, un poquito más abajo de Jardinillos, pues ese almacén seguramente perteneció también al edificio, pertenecería también al edificio del ingenio viejo. Toda esta zona fue el ingenio viejo y la plaza del tranvía fue la plaza de cañas del ingenio viejo, y por aquí pues por este camino venían los acarretos de cañas que en los siglos antiguos traían la caña de azúcar a esta fábrica, que estuvieron produciendo azúcar 300 años, se dice pronto, pero 300 años de producción es impresionante, ¿no?, cómo se modifica. Aquí en la esquina es muy curioso, aquí en la esquina la acequia volvía a aparecer, y esta acequia, que se ve, hay fotos de este trozo de la acequia, que una parte estaba embovedada, salía un desvío que iba paralelo al muro de la explanada, porque aquí enfrente, donde está el edificio de la farmacia Caballero, había una magnífica huerta de claveles y la explanada estaba en alto, y a mitad de la altura de este borde de la explanada había una acequia que salía desde aquí, cruzaba lo que hoy es la avenida Salobreña y continuaba por toda la explanada hasta la Alcolera, porque se construye esa acequia en el siglo XIX, a mediados o principios del siglo XIX, cuando Javier de Burgos construye su fábrica de azúcar en el cerro de la Glorieta, es decir, lo que hoy es la Alcolera. Y entonces, para llevar agua a la fábrica de azúcar que construye Francisco Javier de Burgos, uno de los personajes más importantes de la historia de Motril, sí, sacan el desvío justo desde aquí, donde estamos ahora mismo, y a media altura del muro de la explanada, el lateral de la explanada, bordea toda la acequia, todas las explanadas, hasta llegar a la Alcolera para llevarle agua a ese ingenio azucarero que Javier de Burgos montó ya con técnicas más modernas de producción azucarera a la Alcolera. Ese ingenio, que fue quizá donde se introduce una de las primeras técnicas más modernas de Javier de Burgos, en el Cerro de la Alcolera, que en aquella época se llamaba Cerro de la Glorieta. Cerro de la Glorieta. Fue después la fábrica Nuestra Señora de la Cabeza,
porque la compra Larios de Málaga, Martín Larios y Herrero de Málaga, y la transforma en la primera industria azucarera moderna. Hablamos de la mitad del siglo XIX, de Motril. Y además compra el convento de los agustinos, el convento de la Victoria, lo compra Larios con la huerta. Usaba el convento para alojamiento de los animales, de los forasteros que venían a cortar la caña, o de los trabajadores que trabajaban en una fábrica suya de Nuestra Señora de la Cabeza, hoy conocida como la Arcolera, ¿no? Pero esa acequia sale de aquí y todavía está, y debe estar, ¿no? Es decir, que hay... Claro, hay fotografías de aquí, claro, de la calle José Felipe Soto. Todo el desvío de la acequia hacia esa nueva fábrica que construye Javier de Burgos en el Cerro de la Glorieta, lo que hoy es la Alcolera. Todo el solar pertenece, todo el solar de donde hoy está el Colegio de las Dominicas, perteneció al Ingenio Viejo, el Ingenio de los Contreras, de la familia Contreras, que fue una de las fábricas emblemáticas de Motril, pues seguramente desde época musulmana, después transformada en ingenio por Contreras y expropiada por los Reyes Católicos a la reina Isa, y después pues se transformó en una fábrica de azúcar. El Ingenio Viejo, los restos del Ingenio Viejo estuvieron aquí durante años, ¿no? Y seguramente cuando se hace el colegio es cuando se derriba lo que quedaba del Ingenio Viejo, que digo que todavía seguramente el almacén ese grande que había en la calle Muralla, pues seguramente todavía pudiera ser instalaciones de lo que había sido el antiguo Ingenio Viejo. La verdad es que esta fábrica estuvo moliendo azúcar hasta los finales del siglo XVIII. Desde el siglo XVI, por lo menos que sepamos, hasta el siglo XVIII, ¿no? O quizás incluso antes, cuando era una aduana morisca de molienda de caña y producción de azúcar. Es muy curioso esta historia. Incluso cuando se derriba parte del ingenio, aquí se crea una huerta, que hoy es el patio del Colegio de las Dominicas. Esta huerta tenía una noria, una antigua noria, con una alberca muy grande, una antigua noria que decían que era de las norias más antiguas de Motril. Es decir, que curiosamente aquí, en esta zona, a toda esta zona que no estaba abierta siquiera cuando hablamos del siglo XVII, siglo XVIII, le decían la huerta del Salitre. La huerta del Salitre. Toda esta zona, hasta la calle, hasta el puente del Salitre, hasta la calle Narciso González Cervera, era la huerta del Salitre, que la va comprando esto, ¿no? Por zonas Alonso de Contreras y ampliando su ingenio. Incluso en esta zona hubo una fábrica de cerámica, fábrica de cerámica, de Pierre Maceras, de un francés asentado en Motril, que además esto después es muy importante porque es también uno de los escultores conocidos de la época. Y bueno, aquí era una especie de monte donde evidentemente no estaba abierta todavía la carretera, lo que es hoy la avenida Virgen de la Cabeza, no existía. Sí que existió pues este Ingenio Viejo y existió pues un edificio de grandes proporciones industriales. Claro. Y después, cuando hablemos de la Esplanada, hablaremos de otra fábrica, porque hoy la Esplanada... Y del puente del Salitre, porque también, como era también esta zona recordada como Huerta del Salitre, pues teníamos... Hemos pasado la calle José Felipe Soto, decíamos que aquí teníamos una acequia, y además tenemos fotos preciosas que se ve lo que es la acequia gorda, la acequia grande, ¿verdad? Pasar por aquí. Y, hombre, no vamos a pasar, ya que hemos hablado y pegando tantos saltos en el tiempo, el centro cultural que ha tenido ahí siempre pues Caja Granada en esa calle, porque ha sido también un motor cultural de nuestro municipio durante muchísimos años. Y bueno, también lo echamos un poquito de menos, ¿no? Y era lícito tener que mencionarlo en un programa como este. Bueno, pues estamos llegando a la Esplanada, como decía, tenemos muchas más cosas que hablar. No crean ustedes que hemos llegado al final, porque las Esplanadas pues tienen prácticamente su programa propio, su programa propio y muchas cosas de las que hablarle, y sobre todo este entorno del Cerro de la Virgen, al cual llegamos ya, la casa que tendríamos aquí a nuestra izquierda, que sería la casa de la famosa palacete de los Jiménez Caballero,
de Jiménez Caballero, que era a una auténtica preciosidad. Esta maravilla, Y también, lógicamente, habla de mucho de la historia y de cómo era ese Motril de antes, una auténtica lástima. Pero es que también aquí estaba el taller de Montero, que también en el mismo edificio estuvo la Casa Jiménez Caballero, la misma. Y el Colegio de las Dominicas. Y el Colegio de las Dominicas. Institución en Motril de 1917, que se dice pronto, ¿no? Institución educativa. ¿no? Claro que sí. Que evidentemente a sufrir remodelaciones y tal, pero que se establece en Motril muy pronto, principios del siglo XIX, del siglo XX, y es toda una institución femenina de educación en Motril, las Dominicas. Y todo este lateral aquí enfrente, lo que ocupa este edificio fue la casa, como decía, de Jiménez Caballero. Claro. Famosa casa Jiménez Caballero, que tiene también una larga historia que contar, porque nosotros decimos Jiménez Caballero, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, pero es que esta casa existió mucho antes, es decir, que esta casa de Jiménez Caballero formaba parte de la propiedad de Alonso de Contreras, formaba parte de la huerta del Salitre, y los adquieren los Herrera. Los Herrera era una familia judeoconversa que aparece, pues seguramente proveniente de Toledo, de Córdoba, depende de la fuente, y que se establecen en Motril. Otras de las familias que se establecen en Motril, que se hacen ricos primero con el tema de los impuestos y después abordan pues el tema azucarero, se empiezan a comprar tierras y se crean como una de las familias más importantes motrileñas. Y seguramente la casa de Jiménez Caballero, el palacete de Jiménez Caballero, fue construida originariamente por la familia Herrera, ¿sí? Del siglo XVII de la familia Herrera. Pues no me cuentes más, lo vamos a dejar para la semana que viene, vamos a dejar a la gente con el gusanillo de la casa de los Jiménez Caballero, vamos a seguir hablándole de la importancia de las Dominicas, recordaremos la plaza de Cañas que teníamos justo aquí en nuestra vera, de todo este entorno, el inicio de las explanadas, muchas cosas que contarles en nuestro próximo programa, aquí en nuestra alquería, en este Pago del Salitre, conoceremos el puente del Salitre y recordaremos que el Camino del Mar lo traíamos por detrás. Precisamente por Aguas del Hospital, que venía pues por la parte paralela, más baja todavía de la avenida de Salobreña, que era ese camino del mar, el que ya enganchaba con la carretera de lo que conocemos ahora con la carretera de la playa. En fin, que tenemos todavía mucho que contarles, muchísimo. Que dale sí la historia de Motril. Si se fijan, conforme nos vamos viniendo para acá, dejamos un poquito la modernidad, aunque hay muchas cosas que hablar, para meternos en cosas más antiguas. Ya aparece el ingenio viejo, etcétera, etcétera. En fin, que la semana que viene muchas más cosas aquí, con los comentarios siempre de calidad de don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial, aquí en la alquería de Motril. Gracias por su complicidad. La semana que viene más, aquí en Telemotril.